Para esta pregunta nos dicen, para las siguientes relaciones entre conjuntos describa si son o no función o solo una relación, y si no son función indique la razón por la que no son función. Ok, vean, lo que primero debemos recordar es la definición básica de función, que cada elemento es dominio, que recuerden que este va a ser el dominio y este va a ser el codominio. A cada elemento del dominio debe corresponderle una y solo una imagen. En este caso, la primera proposición nos va a fallar por la siguiente razón. Vean que el valor de la b a la variable de esa de preimagen le está correspondiendo la a y la e. Entonces, la b tiene dos resultados. B tiene dos resultados, la a y la e. Y la definición dice que debe corresponderle una sola imagen, solo un resultado. Entonces, por eso esta no es función. Entonces, nuestra respuesta tiene que decir lo siguiente. No es función porque existe una preimagen con dos resultados, o sea, dos imágenes, y debe ser solamente, y debe poseer una y solo una. Entonces, eso hace que esta relación no sea función. Recuerden el tips, para los que se les olvida, el tips que les puede servir para recordar eso era personas versus fechas. Esta persona está teniendo dos fechas de cumpleaños o de nacimiento. Entonces esto no cumple con el concepto de función. Ahora, la otra gráfica que nos están dando para analizar, nos están diciendo si esto es una relación o una función. Como es una gráfica en el plano cartesiano, la mejor manera es con la prueba de la línea vertical. ¿Qué decía la prueba de la línea vertical? Que si existe una vertical, aunque sea una, que corte nuestra gráfica en dos o más puntos, ya no es función. Entonces ven acá, si yo trazo aquí una gráfica, me basta con una que lo haga. Si yo encuentro una gráfica que corte mi función en dos o más puntos, ya deja de ser función. Vean que esta es mi gráfica, no los ejes. Entonces aquí está cortándolo aquí, está cortándolo acá y está cortándolo acá. Lo corta de hecho 3 veces, entonces no es función. ¿Por qué razón? Porque en realidad eso significa que hay una X que tiene 3 resultados distintos. Entonces está sucediendo esto, que X tiene 3 resultados distintos, no sé quiénes son, pero está obteniendo 3 imágenes, Y1, Y2 y Y3 diferentes, y solo puede ser una. Entonces podemos decir que existe una preimagen, una X, que posee hasta 3 imágenes, por lo que no es una función. Seguimos o continuamos con lo que es propiamente el análisis de gráficas. Antes de analizar las gráficas, quiero que recordemos algunos conceptos básicos. Cada vez que nosotros vamos a responder ejercicios de gráficas, dominio, preimagen, dónde es positiva o negativa, si es creciente, constante o decreciente, todo eso siempre se responde con el eje de las X y siempre se responde de izquierda a derecha, ¿ok? De izquierda a derecha. En cambio, si estamos hablando del ámbito o de las imágenes, eso sí se responde con el eje Y, lo único que se responde con el eje Y, y se responde de abajo hacia arriba. Cuando nosotros analizamos en el eje X de izquierda a derecha, analizamos si hay gráfica en la parte de arriba del eje X o en la parte de abajo del eje X. O sea, recorremos el eje X de izquierda a derecha y verificamos si hay gráfica en la parte de arriba o en la parte de abajo del eje de las X. Cuando analizamos con respecto al eje Y, por ejemplo el ámbito, analizamos si hay gráfica al lado izquierdo, de abajo hacia arriba en el eje Y, al lado izquierdo o al lado derecho del eje de la Y. Entonces ahí vamos a analizar si ahí hay gráfica a este lado o al lado derecho de abajo hacia arriba. Y por último, también tenemos que recordar algunos conceptos importantes con respecto a la simbología. Cuando hablamos de intervalos, recordemos que usamos paréntesis cuadrados. En este caso estoy hablando que los dos, tanto a la izquierda y a la derecha del intervalo, está cerrado. Y recordemos que un intervalo es una sección de la recta numérica. Si a mí me dicen, por el ejemplo, el intervalo
de 7 a 12, estamos hablando de todos los números que van desde el 7 hasta el 12 en la recta numérica. Entonces son todos los números que se encuentran entre el 7 y el 12. En este caso estoy hablando que los intervalos son cerrados. Entonces, en este caso, yo estaría diciendo que 7 es cerrado y 12 es cerrado. Si yo utilizo esta simbología, aquí si hubiera puesto 7 a 12, indico que en el 7 es cerrado y en el 12 es abierto. Si yo hubiera puesto así, 7 a 12, estoy indicando que en el 7 es abierto y en el 12 es cerrado. Si lo ponemos de esta forma, entonces ahí estoy indicando que en el 7 es abierto y en 12 es abierto. O sea que no se incluye, abierto es que no se incluye. Y por último, recordemos que los puntos siempre se representan entre paréntesis redondos. Si no uso paréntesis redondos, no estoy representando un punto. Entonces, en este caso, solo estamos hablando de la parte geométrica en el plano cartesiano. Cuando hablamos de un punto, solamente a esta parte, a un puntito, en todo el plano cartesiano, que es diferente a los intervalos, que en el caso de los intervalos estamos hablando de todo un trozo del eje X o del eje Y si estoy hablando del ámbito. Entonces, esa es la diferencia entre punto e intervalo. Entonces, es muy importante que en punto usemos paréntesis redondos e intervalos paréntesis cuadrados. Dicho esto, veamos los ejercicios. Entonces, en la primera parte nos está preguntando en este ejercicio, de acuerdo a la gráfica de la función, responda a lo que se le solicita. Un intervalo crecimiento. Entonces, como dije, se analiza con el eje X, este es el eje X, y se analiza en este caso de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tratar de reconocer primero las partes donde esta función es creciente. Ella es creciente aquí, de izquierda a derecha. Ven que si yo escribo aquí mi nombre, efectivamente lo estoy escribiendo de abajo hacia arriba. Entonces, esa parte es creciente, de izquierda a derecha. Esta parte sería decreciente. Si yo escribiera ahí mi nombre, entonces vean que otra vez ahí va de arriba hacia abajo, entonces ahí es decreciente. Y si escribiera mi nombre acá, aquí esta parte es constante, no sube ni baja, y este de acá sería creciente. Vean que de abajo hacia arriba, entonces esta es creciente. Entonces las partes crecientes en este caso son que pudimos identificar, serían esta y esta. Esas son las dos partes donde la función es creciente. Ahora sí, respondemos con respecto al eje de las X. Entonces, esta es creciente en esta sección que va desde la X, que es menos 8, vean que la X que corresponde a este punto, donde inicia es en menos 8, y aquí donde termina la X que le corresponde es el menos 5. Entonces, ella va creciendo del menos 8 al menos 5. Ese sería el primer intervalo de interés. Entonces, nuestra respuesta, un intervalo crecimiento, aquí sería en menos 8, que el punto estaba cerrado, hasta el valor de menos 5, que se va a poner abierto. Aunque el punto es cerrado, vean que el punto no tiene huecos, se pone abierto porque en este valor de menos 5 es creciente, pero también decreciente. Hay un cambio en la inflexión. Entonces, para no entrar en conflictos, si el punto es creciente o decreciente, lo usamos abierto. Pero si lo ponen cerrado, no habría en realidad ningún problema. Ahora, él es también creciente en esta parte, como habíamos dicho. Y entonces en esta parte con el eje X, el punto en el X que le corresponde es el 2 y este punto con el X es el 3. Entonces el intervalo también donde ella es creciente sería del valor de 2 a 3. Entonces aquí le vamos a poner unión del valor de 2 abierto al valor de 3 que también estaría abierto. El 2, el punto está cerrado, pero como ahí es constante y creciente, para no entrar en conflicto lo ponemos abierto. Pero si usted lo pone cerrado no habría problema porque el punto efectivamente está cerrado aquí. ¿Ok? Es porque la literatura se acostumbra en esos casos donde hay un cambio del crecimiento en usar abierto. Ahora, un intervalo de crecimiento, entonces este de aquí es el que vimos que era decreciente. Entonces, tenemos que ubicarlo entre los valores del eje X,
donde en este el que le corresponde es el valor de menos 5 y para este punto le corresponde es el valor de menos 2. Entonces L es decreciente entre menos 5 y menos 2. Entonces nuestra respuesta acá sería de menos 5 al valor de menos 2. Y vean que en este caso el menos 5 se va a usar abierto, por lo que ya les dije, que es el cambio de inflexión, pero el menos 2 sí es claramente cerrado, ahí no hay ningún cambio, él es cerrado, lo dejamos cerrado. Ahora, un detalle, cuando nosotros hablamos de un intervalo, crecimiento, yo aquí pide solo un intervalo en el ejercicio, di 2 intervalos. Aquí basta con que pongan uno en este ejercicio, pero aquí pusimos todo para que viéramos el análisis completo. Ahora, otro detalle, nos están diciendo un intervalo, vean, si la respuesta fue, por ejemplo, el intervalo de menos 8 a menos 5, quiere decir que todos los números del menos 8 hasta el menos 5, en toda esta parte, la función era creciente, ¿verdad? En toda esa parte. Pero si yo agarro partes de esto, aquí también va a ser creciente, aquí también va a ser creciente, aquí también va a ser creciente. Es como que si tomaran una fruta y yo la partiera. Si yo tomo una fruta, por ejemplo, ¿qué les digo? Un mango, y yo me como un pedacito de mango, sigo comiéndome un mango, nada más que es un pedazo más pequeño. Entonces, si aquí tengo el menos 5 y por aquí tengo el menos 6 y tengo el menos 7 y me dan un ejercicio de selección única y yo vi que la función es creciente entre el menos 8 y el menos 5, pero en opciones viene entre las opciones el intervalo de menos 7 a menos 6, es un trozo de este intervalo, entonces también ahí la función va a ser creciente también. Entonces también sirve el intervalo de menos 7 a menos 5, de menos 8 a menos 6 o de menos 8 a menos 7, cualquiera de ellos les funcionaría. Entonces si ustedes responden cualquiera un trozo de este intervalo principal también va a funcionar. Se los digo principalmente por ejercicios de selección única, donde a veces el Ministerio de Educación en pruebas nacionales nos da solo una parte del intervalo, no nos da el intervalo completo, solo una parte. Entonces en ese caso ténganlo presente. Ok, continuando con el análisis de la función, nos piden un punto máximo, o sea, la parte más alta de nuestra gráfica, que sería aquí. Y recuerden que un punto es la X con la Y respectiva. La X de este punto es el valor de menos 5 y la Y de este punto es el valor de 5. Entonces ese punto es menos 5,5. Y ven que efectivamente 5 a la izquierda, 5 hacia arriba. Entonces ahí tenemos nuestro punto máximo. Después nos piden un punto de intersección con el eje X. Recuerden por favor que toda función cuando corte el eje X, el valor de la Y del punto automáticamente es 0. Entonces yo sé que él va a cortar en un punto donde hay que buscar cuál es el valor de X donde está cortando, pero el valor de la Y del punto va a ser 0. Ok, entonces vamos a buscar en el eje X donde corta el eje X. Entonces estaría cortando el eje X aquí y acá. Aquí el valor de X es menos 7, entonces se está cortando en menos 7,0. Acá no sé quién es el valor de X, entonces no puedo poner ese punto. Si lo tuviera, lo podría poner. Cuidado de decir que es menos 2, porque vean que el menos 2 está con el punto de aquí abajo. Entonces en este caso el único punto de intersección con el eje X que yo puedo asegurar es el menos 7,0. Y aquí nos piden un punto de intersección con el eje Y. Recuérdense, cuando corte el eje Y, toda función, cuando corta el eje Y, la X vale 0. Entonces, yo sé que va a cortar en un punto donde el valor de la X automáticamente es 0. Yo debo buscar el valor de Y respectivo. Entonces, me voy al eje Y, recuerden que este es el eje Y, voy de arriba hacia abajo a buscar dónde es que está cortando el eje Y, lo corta aquí. Entonces vemos que lo corta en el valor de Y de menos 4. Entonces en el punto 0, menos 4. Ahí es donde está cortando nuestro eje Y. Anotación, una función no puede cortar el eje Y en 2 o más puntos. ¿Por qué? Porque recordemos lo que decíamos de la prueba de la línea vertical, que si hay una vertical que corte nuestra función en 2 o más puntos, ya no es una función. Entonces es imposible que ustedes tengan más de un punto de intersección con el eje de la Y.
O sea, si corta el eje Y, a lo sumo una vez. Finalmente vamos a analizar el dominio de la función y como les dije, esto es con el eje X y lo analizamos de izquierda a derecha. Para eso voy a utilizar esta línea para que sea más fácil de determinar el dominio. Recuerden que es con el eje de las X y ahí lo que nos fijamos es a partir de que X hay gráfica arriba o abajo del eje de las X. Entonces cuando llego aquí al menos 8 ya hay gráfica aquí abajo. Entonces el dominio estaría empezando a partir aquí del menos 8. Aquí todavía hay gráfica aquí abajo, aquí hay gráfica exactamente en este punto, aquí después del menos 7, aquí hay gráfica aquí arriba, aquí todavía hay gráfica arriba, aquí todavía hay gráfica arriba, aquí todavía hay gráfica exactamente en este punto. Cuando llegamos acá al valor de menos 2, aquí hay gráfica abajo, pero cuando pasamos del menos 2, aquí no hay gráfica ni arriba ni abajo. Por cierto, cuando me refiero a gráfica me estoy refiriendo a esto. Esto es la gráfica y esto es la gráfica que nos dieron. No el eje X, no el eje Y. Es la parte del trazado del dibujo, que es bien estas partes. Entonces, cuando llego después de menos 2, no tenemos gráfica ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Entonces, esto ya no forma parte del dominio. Pero si continuamos moviéndonos por el eje de las X, vemos que cuando llegamos al valor de 0, hay otra vez gráfica aquí abajo. Y cuando me muevo para acá, hay gráfica aquí abajo. Me muevo para acá, hay gráfica aquí abajo. Me muevo al 2 y todavía hay gráfica aquí abajo. Cuando llegué al 3, todavía aquí hay gráfica, pero después del 3 ya no hay gráfica ni arriba ni abajo. Entonces, en este ejercicio podemos decir que el dominio va desde el menos 8 al menos 2, unión desde el 0, porque aquí la X es 0, hasta la X3. Entonces, ese sería nuestro dominio. Entonces, la respuesta iría de la siguiente manera. Nuestro dominio inicia en el valor de menos 8, que el punto estaba cerrado, termina aquí en la parte de menos 2, que en este caso también estaba cerrado, lo unimos y iría desde el 0, que estaba cerrado, y terminamos en el valor de X, que era 3, que vean que el punto estaba abierto. Entonces ponemos abierto. Ese sería el dominio de nuestra función. Y finalmente el ámbito. El ámbito, recuerden que se analiza con el eje de la Y y ese sí va de abajo hacia arriba. Me voy a ayudar con esta línea para ver el eje de la Y, si a dónde es el ámbito. Recuerden que en el ámbito lo que ocupamos es que en lo que nos movemos en el eje de Y haya gráfica al lado izquierdo o al lado derecho. Tiene que existir gráfica. En este caso aquí hay gráfica a partir del menos 4. Aquí hay gráfica al lado derecho, entonces todavía no sirve. Llegué al menos 3 y hay gráfica a la izquierda y a la derecha, todavía mejor. El asunto es que haya gráfica. Aquí hay gráfica a la izquierda y a la derecha, entonces eso todavía sigue siendo parte del ámbito. Vean que aquí hay gráfica a ambos lados. Llegué al menos 1 y aquí hay gráfica más bien dos partes al lado izquierdo y aquí terminaba en el de 13 abierto, pero hay gráfica aquí al lado izquierdo, que era lo que nos interesa. Mientras haya gráfica no funciona. Aquí hay gráfica al lado izquierdo, entonces conforme voy subiendo en el eje de la Y, veo que todavía tengo gráfica al lado izquierdo. Cuando llegué al valor de menos 5, en este caso, cuando llego al valor de menos 5, veo que ya después, de 5, perdón, después del 5, ya no tengo gráfica ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces aquí terminó el ámbito de la función. No importa que tanto más suba, ya no voy a encontrar gráfica ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces el ámbito vimos que interrumpidamente iba desde el menos 4, aquí siempre hubo gráfica, hasta el valor del 5. Entonces nuestro ámbito en este caso va a ser desde el menos 4, que estaría cerrado, hasta el valor de 5, que se va a poner cerrado. Ese sería nuestro ámbito. Y la última pregunta que teníamos es ¿cuál es la preimagen del valor de menos 1? Entonces, tenemos que recordar para ver qué es lo que nos están preguntando. Recuerden que preimágenes son las X. Y entonces, si nos están preguntando por la X, el valor de menos 1 corresponde a la Y. Como les digo a mis estudiantes, si te están preguntando por el novio de Juana, entonces Juana es la novia. Entonces aquí me están preguntando por la preimagen, entonces el menos 1 va a ser la imagen. Entonces,
Como yo ya sé que la y vale menos 1, me voy en el eje y, busco la y que vale menos 1 y veo quién le corresponde. Veo que al menos 1 le está correspondiendo el valor de menos 2. O sea, la x menos 2 es la que le está correspondiendo. No escogemos el valor de 3 porque aquí está abierto, entonces en realidad no se incluye. Ahora, al menos 1 también le corresponde otro valor más para acá, porque vea que aquí todavía también tenemos gráfica. El problema es que no sabemos qué es el valor que va aquí, al que le corresponde. Entonces no podemos ponerlo. Si lo tuviéramos, también podríamos incluir esa respuesta, porque al menos 1 le están correspondiendo al menos dos resultados distintos, dos preimágenes distintas. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Entonces de todas formas nos preguntaban, era una preimagen y ya tenemos que es menos 2. Eso sería el análisis de esta gráfica. Siguiente gráfica. Esta la voy a analizar ya un poco más rápido porque es básicamente lo mismo. Un intervalo crecimiento, entonces sabemos ya que eso es con el eje de las X. Reconocemos en qué partes es creciente. En este caso aquí es creciente, aquí sería decreciente y aquí sería creciente. Entonces, como nos piden un intervalo creciente, lo que nos interesa es este de aquí y este de acá. Y recuerden que nos ubicamos es con el valor del eje de las X, que en este caso este punto le está correspondiendo el menos 6 y en esta parte donde corresponde la X, que le corresponde es el menos 3. Y en este caso, en esta otra parte, lo que le está correspondiendo a este punto es el valor de 1 y a este punto de acá le corresponde es el valor de 4. Entonces los intervalos crecimiento en este caso va del menos 6 al menos 3 y el intervalo del 1 al 4. Entonces la respuesta se pondría de la siguiente manera. Déjenme para limpiar un momento la pantalla. Y entonces, como dije, las respuestas irían así. Irían del menos 6, que estaría cerrado, al menos 3, que se va a poner abierto. No porque el punto está abierto, eso es porque está creciendo y decreciendo acá. Entonces, para no entrar en problemas, unión, y la parte que iba del 1, vean que estaba abierto, del 1 hasta el 4, que el 4 sí va cerrado, ahí termina, entonces ahí no tenemos problemas y sirve. Ahora, recuerden lo que les dije anteriormente, si ustedes ponen trozos de menos 6 a menos 3, por ejemplo, menos 6 al menos 5, también funciona. Yo pedía un intervalo, cualquier trozo de este intervalo o de este intervalo también funciona. Porque vean, por ejemplo, entre el 1 y el 4 aquí está el 2 y el 3. Entonces yo puedo haber puesto el intervalo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 2 a 4. Cualquiera de esos me hubiera servido como un intervalo crecimiento. Ahora, un intervalo de crecimiento, este era el decreciente. Recuérdense que si escriben su nombre se dan cuenta. Si yo escribo mi nombre, veo que va de arriba hacia abajo, ahí es decreciente. Y este va entonces de este punto a este punto. Y la x que le corresponde aquí es el menos 3 y la x que le corresponde aquí es el menos 1. Entonces, eso iría de menos 3 a menos 1. Entonces la respuesta se escribiría así. El menos 3 se va a poner abierto por el cambio de inflexión hasta el menos 1, que aquí sí claramente me están diciendo que va abierto. Y listo. Un punto máximo, buscamos la parte más alta, que sería acá, y vemos que ese punto, la x es menos 3 y la y es 3, y eso va en paréntesis redondos, entonces va de menos 3 a 3. Un punto de intersección con el eje x, recordemos que si es eje x, la y va a valer 0, entonces yo ya sé automáticamente que la y es 0, y busco la x, vemos que lo hace aquí en el menos 5, acá, corta aquí también, pero no sé quién es la x de acá. Entonces vamos a poner menos 5,0. Listo. Ahora, el dominio de la función. ¿Quién es el dominio? Recordemos que eso lo analizamos de izquierda a derecha en el eje de las X y vemos si hay gráfica arriba o abajo. Aquí ya hay gráfica aquí abajo. Interrumpidamente hasta el menos 1, aquí todo es hubo gráfica arriba o abajo. Pero después del menos 1, vemos que aquí no hay gráfica ni arriba ni abajo. Pero conforme voy avanzando y llego al valor de 1, veo que aquí ya comienza a haber gráfica aquí abajo. Y aquí hay gráfica todavía aquí abajo. Llegué al 4 y todavía hay gráfica aquí abajo. Pero después del 4 ya no hay gráfica ni abajo ni arriba. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir
que el dominio iba en el eje X del menos 6 al menos 1, cerrado o abierto. Iría entonces, como dije, del menos 6 al menos 1 abierto, unión, y comienza otra vez desde el 1 abierto, vean que el punto está abierto, hasta el 4 cerrado. Ese sería nuestro dominio de la función. Y el ámbito se respondía de abajo hacia arriba, siempre y cuando haya gráfica en el eje de la Y, al lado izquierdo o al lado derecho de nuestro arco Y. Aquí vemos que aquí ya hay gráfica a partir del menos 5, aquí hay gráfica al lado derecho, llegué al menos 3 y todavía hay gráfica al lado derecho, pero después del menos 3, aquí me encuentro que no hay gráfica ni al lado izquierdo ni al lado derecho. Entonces tengo un primer intervalo que va del menos 5 al menos 3, vuelve a haber gráfica a partir del menos 2, a partir del menos 2 ya hay gráfica otra vez al lado izquierdo, y aquí hay gráfica al lado izquierdo, aquí sigue habiendo gráfica al lado izquierdo, llegué al 3 y todavía tengo gráfica al lado izquierdo, pero después del 3 ya no tengo gráfica ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces yo puedo decir que se vuelve a ver ámbito entre el menos 2 al 3. Entonces nuestra respuesta para el ámbito sería la primera parte, que era del menos 5 que está abierto, al menos 3 que estaba cerrado. Y después otra vez desde el menos 2 que está cerrado, y terminamos en el 3 que estaba cerrado, y listo. Por último, ¿cuál es la imagen del menos 3? Recuerden que imagen es la Y. Entonces me están preguntando por la novia, este de acá tiene que ser el novio, entonces este tiene que ser la X. Entonces me están diciendo que X es menos 3. Busco en el eje X quién es la X menos 3, aquí está la X menos 3, y veo que a la X menos 3 le corresponde el 3, la Y que vale 3. Entonces nuestra respuesta es Y igual 3. Y listo, terminó nuestro ejercicio. Eso sería todo en esta gráfica. Veamos la siguiente gráfica. En esta gráfica pasa algo interesante. Podemos observar que en esta parte hay una flecha. Vean, cada vez que ustedes tengan una gráfica que tenga flechas, tienen que recordar estas dos cosas. Si hay flecha, esa flecha extiéndanla. Tienen que extenderla y agregar el símbolo de más y menos infinito, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, como vi que hay flecha en esta gráfica, inmediatamente lo primero que yo tengo que hacer es agarrar esta flecha y extenderla. Todo lo que pueda. Y agregamos en el eje X el más infinito, al lado derecho sería más infinito, al lado izquierdo agregamos el menos infinito, en el eje Y abajo sería el menos infinito, y hacia arriba agregamos el más infinito. Entonces aquí agregaríamos el más infinito. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo presente cuando analizamos funciones y vemos flechas. Y ahora sí, procedemos a analizar como siempre. Intervalo crecimiento. Vean, muchas personas ven esta flecha hacia abajo y creen que ahí es decreciente. No, vean que si yo escribo mi nombre de aquí queda de abajo hacia arriba. Entonces en realidad esta parte es creciente. La dirección de la flecha no es lo importante, de izquierda a derecha que está haciendo, ya esto está subiendo. Entonces esto es creciente en realidad, esa parte. Entonces esa sección es creciente. Esta otra sección, entonces mismo análisis, esto sería decreciente, esto sería creciente, y este trozo de acá es constante. Entonces nos pedían un intervalo donde la función fuera creciente. Perdonen, borré algo que no tenía que borrar. Ahora sí, entonces este trozo dijimos que es creciente. Entonces es creciente a partir de acá. Digamos, ¿quién es el que le corresponde acá? El menos infinito. Recuerden que es con el eje X. Y termina acá, que es en el menos 3, porque recuerden que es con el eje X. Entonces eso iría creciendo desde el menos infinito hasta el menos 3. Ahí. El infinito siempre se pone abierto, porque no se puede cerrar. El menos 3 está abierto. Y también es creciente en esta parte, que la X que le corresponde aquí es el 1 y la X que le corresponde aquí es el 5. Entonces es creciente también entre el 1 y el 5. El 1 se pone abierto porque aquí es decreciente y creciente, hay un cambio de inflexión, y hasta el 5 ahí sí es cerrado, sin ninguna duda, lo ponemos cerrado. Listo.
un intervalo de decrecimiento. Vimos que el de decrecimiento es este de aquí, con el eje X. Entonces, recuerden que eso es con el eje X. El X de aquí es el menos 1 y el X de aquí es el 1. Entonces va del menos 1 al 1. El menos 1 abierto y en el 1 también se va a poner abierto. Y listo. Un intervalo constante, esta es la parte constante, que va desde la x menos 3 hasta la x menos 1. Entonces va de la x menos 3, que ven que estaba abierto, hasta el 1 que va cerrado. Finalmente aquí nos piden un punto de intersección con el eje X. Recuerden que si ese eje X, la Y va a valer 0, entonces va a ser un punto, paréntesis redondos, la Y es 0, y buscamos dónde está cortando el eje Y. Aquí no está pasando la gráfica, no pasa la gráfica, aquí pasó la gráfica. Aquí está cortando el eje de las X, y es en la X que vale 1, entonces en 1,0. El dominio de la función. El dominio, recuerden que se analiza de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. Voy a expresar esto un poquito para acá para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver si lo puedo expresar un poco. Ok, para que lo puedan ver mejor. De izquierda a derecha, recuerden que aquí tenemos el menos infinito, se me borró, disculpen. Entonces, recuerden que me voy a analizarlos con el eje de las X. Vean que yo lo que analizo es con el eje de las X si hay gráfica arriba o gráfica abajo. Aquí hay gráfica abajo y vean que empieza desde el menos infinito. Me doy cuenta porque cuando extendí la flecha. Entonces aquí hay gráfica abajo, hay gráfica abajo, hay gráfica abajo. Aquí en el propio menos 3 no hay gráfica arriba, pero en el menos 3 no hay gráfica abajo porque este punto está abierto y este punto está abierto. Al estar abierto en realidad aquí no hay nada ni aquí y no hay nada acá tampoco. Entonces en realidad en el menos 3 se pondría abierto. Es como que aquí no hubiera gráfica ni arriba ni abajo. Pero después del menos 3 vuelve, ahora sí, claramente si hay gráfica aquí, aquí hay gráfica, aquí en el menos 1 el punto está cerrado, si hay gráfica. Aquí está abierto, pero no importa, en el menos 1 está cerrado. Entonces ahí podemos continuar, hay gráfica abajo. Aquí ya hay gráfica arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Y acá, perdonen que perdí la línea, acá entonces sigue habiendo gráfica, aquí en el 1 sigue habiendo gráfica, aquí ya habiendo gráfica arriba, llegamos al 5, sigue habiendo gráfica arriba, pero después del 5 ya no hay gráfica ni arriba ni abajo. Entonces técnicamente el dominio va desde el menos infinito hasta el menos 3 y del menos 3 hasta el 5. Nada más que el menos 3 se pondría abierto porque era un hueco. Entonces esta respuesta nos iría de la siguiente manera. Iría que el dominio va desde el menos infinito hasta el menos 3 abierto, unión del menos 3 abierto hasta el 5 cerrado. Ese sería nuestro dominio. Ahora, el ámbito, recordemos que se responde con el eje de las Y de abajo hacia arriba. Entonces vemos de aquí, desde el menos infinito, que hay gráfica al lado izquierdo. Entonces en realidad aquí hay ámbito y yo voy subiendo y no importa cómo vaya subiendo, hay gráfica todavía al lado izquierdo. Llegué al menos 2 y hay gráfica al lado izquierdo. Entonces yo puedo decir que una primera parte donde hay ámbito es desde el menos infinito al menos 2. Entonces hay ámbito del menos infinito, coma, hasta el menos 2 que está abierto. Pero si yo continúo subiendo después del menos 2, veo que aquí hay un hueco. No hay gráfica ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces eso no es parte del ámbito. Voy acá, llega al menos 1, aquí sí hay gráfica a la izquierda, en el menos 1. Pero después del menos 1, otra vez no hay gráfica ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces hay otro hueco y entonces mi ámbito incluye unión solo al valor de menos 1 ahí. Entonces se pone entre llaves. Pero conforme voy subiendo con el eje de las Y, ¿verdad? Voy subiendo, aquí vuelve a haber gráfica al lado derecho. ¿En qué valor de Y? En 0. Cuidado, ponen el 1 porque el 1 es de X. Estamos en el eje de las Y y aquí la Y es 0. Entonces aquí hay gráfica al lado derecho, aquí hay gráfica tanto a la derecha y a la izquierda, aquí hay gráfica a la derecha y a la izquierda, nos sigue sirviendo, llega al 3, ya está abierto, pero aquí sigue habiendo al lado derecho gráfica, entonces podemos continuar. Aquí hay gráfica todavía al lado derecho,
llegué al 6, todavía hay la gráfica al lado derecho porque está cerrado, pero cuando llego después del 6 no hay gráfica ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces aquí iba desde el 0, porque aquí la y es 0, hasta el 6 sin problemas. Entonces tenemos que incluir en el ámbito desde el valor 0 hasta el valor de 6. Este sería nuestro ámbito. Y por último, las preguntas con respecto a imágenes. Aquí nos dicen cuál es la imagen. Recuerden que imagen es la y. Y entonces, como nos están preguntando por la y, este menos 5 es la x. Entonces busco la x que es menos 5, ya me la encontré. Y al x menos 5, siguiendo aquí la línea de puntos, veo que le corresponde a este punto, que es con el valor de x menos 3. Entonces, la imagen del menos 3, del menos 5, es la y que vale menos 3. Entonces es y igual menos 3. Y por último, la pregunta es dos preimágenes del menos 1. O sea, recuerden que preimagen es la x y entonces la y es menos 1. La y menos 1 es esta. Y a la y menos 1 le corresponde el menos 1 y el menos 2. Entonces yo puedo responder tanto que corresponde la x menos 1 como la x menos 2. De hecho, son más, porque yo puedo incluir este punto. Y este punto es un número entre menos 1 y menos 2. Yo puedo decir que le corresponde el menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3. De hecho, tengo un montón de valores de preimágenes para el valor de menos 1. Pero lo más sencillo serían el menos 1 y el menos 2. El menos 3 no se incluye en la respuesta porque está abierto. Entonces no es cierto que al menos 1 le corresponda al menos 3. Tengan cuidado en ese detalle, no respondan menos 3 porque está abierto. Eso sería todo con esa gráfica. Nuestra última gráfica por analizar, lo que tenemos es lo siguiente. Nos dicen, vean, noten de entrada que acá hay una flecha. Y como ya les había mencionado anteriormente, siempre que vean flechas en la gráfica, extiendan esa flecha generosamente y agreguen el símbolo de más y menos infinito tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, iniciamos precisamente con eso. Entonces, como aquí tenemos flecha, esta la vamos a extender. Entonces voy a hacer un poquito de espacio para que sea más sencillo de visualizar eso. Quitemos, corramos un poquito las preguntas y vean entonces que esta flecha la extiendo generosamente. No sean mezquinos a la hora de extender esa flecha, extiéndanla todo lo que puedan. Y agregamos los símbolos de más y menos infinito. Entonces aquí vamos a extender esto un poquito para que sea más fácil de visualizar. Aquí iría el más infinito, acá iría hacia la izquierda el menos infinito, aquí iría el menos infinito, ¿verdad? Aquí abajo, y aquí arriba sería el más infinito. Ahora sí, nos piden, bueno, veo que uno no se ve, que sería por acá. Bueno, no nos va a afectar el menos infinito del lado izquierdo. Ahora sí, un intervalo de crecimiento es este. Ese es creciente. Y la x que le corresponde a este punto específicamente es el menos 4. Entonces va del menos 4, recuerden que es con el eje x, y la x de este punto es el menos 2. Entonces él es creciente de menos 4 a menos 2. Ven que el menos 4 está cerrado. Entonces va de menos 4 a menos 2 y en menos 2 está abierto. ¿Ok? Un intervalo de crecimiento, esto es la parte decreciente, está empezando desde la x que vale 3, pero ¿en qué x termina? Alguien a veces me sale con menos infinito, no, yo tengo que ubicarme con la x y la x que corresponde aquí sería más infinito. Entonces esto va de 3 a más infinito, ahí es decreciente. Entonces la respuesta en este caso sería de 3 a más infinito. Entonces 3 estaba abierto y el infinito positivo siempre se va a poner abierto. Dominio de la función, ok, el dominio recuerden que se analiza con el eje X de izquierda a derecha y veo si hay gráfica. En el infinito negativo no hay gráfica abajo. Pero cuando llego al menos 4 es que comienza a haber gráfica en este punto.
Aquí hay gráfica, vamos a ver, perdonen que se me... Acá, ok, aquí como dije hay gráfica abajo, llegué, aquí sigue habiendo gráfica aquí abajo, llegué al menos 2 abierto, pero digamos que ahí hay gráfica, pero después del menos 2 no tengo gráfica ni arriba ni abajo, hay un hueco. Pero si yo continúo, bueno, pongamos esa primera parte para no ir de un solo. Entonces iba del menos 4 al menos 2, que en el menos 4 nos quedó el valor cerrado y el menos 2 estaba abierto. Pero debemos unir la parte, cuando seguimos analizando en el eje de las X, vemos que aquí todavía no hay gráfica en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Pero cuando llego al valor de 3 comienza a haber gráfica. Y sigo en 3 y sigue habiendo gráfica. Sigo y aquí sigue habiendo gráfica. Y continúo acá y sigue habiendo gráfica aquí abajo. Entonces llego al infinito y todavía hay gráfica aquí abajo. Entonces en realidad aquí va del 3 al más infinito, ¿verdad? No importa cuánto me haga a la derecha, siempre voy a encontrar gráfica aquí abajo. Entonces iría del 3 al más infinito, otra parte de nuestro dominio. Entonces acá respondemos unión del 3 que estaba abierto a más infinito. Esa sería nuestra respuesta en este caso. Déjenme correr esto un poquito porque creo que no se está viendo la respuesta. Ahí. Entonces, como dije, del 3 al más infinito. Y nos están pidiendo ahora el ámbito. El ámbito, recuerden que es con el eje de la Y, de abajo hacia arriba. Y en este caso, vean qué importante fue extender la flecha. Si yo no hubiera extendido la flecha, aquí yo veo, si me voy a preguntar si hay gráfica a la izquierda o a la derecha. Entonces, si yo no hubiera extendido la flecha, yo pienso, mira, no hay gráfica a la izquierda, no hay gráfica a la derecha. Pero cuando extiendo la flecha, me doy cuenta que en realidad sí hay gráfica al lado derecho a partir del menos infinito. Entonces, aquí sí hay gráfica. Entonces, en realidad, esto empieza desde el menos infinito. Y conforme voy subiendo, aquí hay gráfica todavía a la derecha. Más bien, llego al menos 4 y hay gráfica a la derecha y a la izquierda. Todavía mejor. El asunto es que haya gráfica. Aquí hay gráfica a ambos lados. Después del 0 ya no hay gráfica al lado izquierdo, pero sigue habiendo gráfica al lado derecho. Entonces todavía eso es parte del ámbito. Y aquí sigue habiendo gráfica al lado derecho. Es hasta el 4 que ya no hay gráfica ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Entonces en realidad había gráfica desde el menos infinito hasta el 4. Entonces la respuesta nos queda de menos infinito hasta el valor de 4 que está abierto. Vean qué importante extender la flecha y agregar los símbolos de infinito para no equivocarme, porque si no extiendo me puede engañar visualmente el ejercicio y poner que el ámbito es de menos 4 a 0 y después poner tal vez del 0 o poner menos 4 a 4. Alguien hubiera hecho eso. Entonces es muy importante extender las flechas. Y por último, ¿cuál es la imagen del 5? Entonces nos están preguntando por la imagen que es la Y entonces quiere decir que el 5 es la X. Busco la X que vale 5, aquí está, y a la X5 le corresponde este punto, que el correspondiente valor de Y es el valor de 1. Entonces eso es Y igual 1. Y listo, ya tenemos la gráfica completamente analizada. Y para finalizar con este video tutorial, veamos un par de tablas, una tablita, una pregunta muy sencilla, que sería lo siguiente. Pregunta muy sencilla, aquí tenemos la X y la función F. Recuerden que esto es X y esto es Y también. Entonces nos están, que estas son las preimágenes y estas son las imágenes, ¿verdad? Imágenes y preimágenes. Entonces en el primer enunciado nos están diciendo la imagen, nos están preguntando la imagen que es la Y del menos 6. Quiere decir que ese menos 6 es un valor de X. Entonces la X menos 6 aquí está y le corresponde el valor de menos 5. La imagen que le corresponde al menos 6 es menos 5. La preimagen de 3, recuerden que preimagen es la X y entonces Y es 3. Entonces busco la Y que vale 3, la Y que vale 3 aquí está,
y la X que le corresponde a esa Y3 es el 0. Entonces esa es nuestra respuesta. Y listo, ya terminamos con el análisis de esa tabla. Espero que puedan aprovechar el tutorial para análisis de gráficas. Muchas gracias.